Bueno, pues bona vesprada desde Elche, Alicante, hoy 7 de octubre de 2020. Bienvenidos a Sein Online Café, espacio dedicado a la gestión eficiente de energía. Esperamos que todos ustedes se encuentren bien y un afectuoso saludo también para aquellos que nos acompañáis hoy desde Francia, México, Estados Unidos, Chile y Colombia. De nuevo, disculpas a aquellos que van a tener que visualizarlo en diferido, ya que nuevamente hemos tenido más demandantes que plazas disponibles. En el día de hoy vamos a tratar de dar un repaso a la actualidad energética, poniendo especial énfasis en tendencias que están ya cambiando el oficio del gestor de energía. Preguntas del tipo, pues, ¿tiene algún sentido medir el consumo energético? ¿Sabemos qué es la energía primaria neta? ¿Cómo debemos acometer una correcta actuación de eficiencia energética? ¿O en qué va a afectarnos, por ejemplo, el vehículo eléctrico? Pues serán algunos de los temas por los que navegaremos. Lamentablemente para nuestro sector, hasta ahora la componente energética ha pesado, pues, más bien poco, ¿no?, en la valoración de un edificio. No hay más que googlear certificado energético y nos daremos cuenta de la poca rigurosidad con la que se han estado implementando. Sin embargo, todo indica que los edificios de consumo casi nulo, los indicadores de productividad energética, van a ser determinantes en el futuro precio de los inmuebles. La sostenibilidad y autoabastecimiento van a cambiar por seguro el oficio de gestor energético en los próximos años. Para hablar de todo esto, pues tenemos a una de las máximas personalidades del sector. En este caso, Javier García Breva, experto en modelos de negocio energéticos, exdirector general del IDAE, presidente también del Consejo Asesor de la Fundación Renovables, que sin duda es uno de los mejores divulgadores que tenemos actualmente en esta materia. Para poder lanzarle cualquier pregunta, simplemente han de hacer uso del chat y escribirla. Serán contestadas, eso sí, a la finalización de la presentación para que tengamos algo más de tiempo y no la interrumpamos a mitad. Antes de dar paso, no obstante, a nuestro invitado, recordarles que semana que viene hablaremos de cómo gestionar consumo energético en supermercados y en general también en el sector alimentario con Adrián Gómez. Y que para estar al día de estos webinars, pues nada más fácil que suscribirse a la newsletter a través del enlace o del código QR que aparece ahora mismo en pantalla. Y bueno, ya sin más que añadir, cedo la palabra a Javier García Breva, que se encuentra en Madrid, si no me equivoco, no le he preguntado, pero buenas tardes, Javier. Buenas tardes, Bienvenido estoy en Guadalajara. en En casa. Guadalajara. Pues nada, pues desde ahí, como no sabemos bien desde dónde nos conectamos cada uno, me gusta saber desde dónde estamos. Javier, encantado de tenerte y nada, el micrófono es todo tuyo. Vamos a ver, que no me veo. Ah, vale. Nosotros sí que te vemos bien Ah, sí. en pantalla. Sí, en todo caso lo que vamos a hacer quizá por comodidad y ya que para que la ponencia también sea más cercana, vamos a conectarte solo con la pantalla. Es decir, voy a Es, dejar de conectar y creo que así nos veremos mejor. sí, sí, Pues muy nada, bien. Javier, bienvenido y un placer de verdad Eh, tenerte aquí. Gracias a ti, Gerardo, por contar conmigo para esta sesión. Gracias a todos los asistentes por conectarse a estas horas y por aguantarme a ver si en 3/4 de hora os defino. Os hago sobre todo una definición de lo que significa la eficiencia energética. Hoy habréis visto en los periódicos ya las primeras informaciones sobre el plan de recuperación con los fondos de la Unión Europea y yo, pues, sinceramente estoy un poquito preocupado porque se habla mucho de generación, pero se habla, no voy a decir que nada, pero muy poquito de eficiencia energética. Y yo creo que la innovación energética y la innovación tecnológica en energía tiene un nombre que es eficiencia energética. Y la eficiencia energética es un instrumento o un factor en este momento de productividad, para mejorar la productividad de la economía y es de lo que se trata de aprovechar los fondos europeos para mejorar la productividad de la economía creando empleos de calidad. Y la eficiencia energética va a ser para mí el instrumento más importante y si realmente
pues los políticos y las empresas se dan cuenta de ello. Yo quiero ahora enlazar en 3/4 de hora, de manera resumida, los conceptos que a mí me parecen más importantes a resaltar y que definen los nuevos modelos de negocio energético que se basan siempre en el desarrollo de la eficiencia energética y de la gestión de la demanda. Son elementos y factores de productividad que están todos perfectamente desarrollados y definidos en las directivas europeas últimas del paquete de invierno. Yo sí que os recomiendo, para que entendáis las cosas que os voy a contar, recomiendo que os leáis o que reviséis de mi página web de la oficina de Javier García Breva los 3 últimos informes que hablan de la energía flexible, de las 5 grandes propuestas de las directivas del paquete de invierno y la revolución industrial de vehículo eléctrico, porque los conceptos que os voy a describir en este momento están más desarrollados en esos documentos y podréis, después de mis palabras, pues entenderlos seguramente mejor que escuchándome a mí. Y también porque todas las cosas que os voy a decir no son cosas que yo me he inventado, sino son conceptos que están definidos en esas directivas europeas. El primero de los conceptos es un principio que está definido en el reglamento de la gobernanza de la Unión de la Energía y de la Acción por el Clima, que se publicó en diciembre de 2018, y es en ese reglamento la primera definición que hay para... ese reglamento tiene como objetivo el decir a los gobiernos cómo tienen que hacer sus planes nacionales integrados de energía y clima, sus PNIEC, y el primer principio que define es, primero, la eficiencia energética. Es un principio, no es un concepto o una idea mía o de la Comisión Europea, es un principio. Y ese principio se define de la siguiente manera. Antes de decidir una inversión energética o de aprobar una planificación energética, hay que tener en cuenta medidas alternativas de eficiencia energética, no solamente en costes, sino en oferta y demanda de energía a través del ahorro energético y de la gestión de la demanda. Es decir, antes de decidir una inversión energética, hay que contemplar antes medidas alternativas de eficiencia energética. Voy a poner 2 ejemplos para que entendáis en qué consiste el principio primero de la eficiencia energética. Si en la planificación o una inversión define que se van a hacer 50 gigavatios de energías renovables en los próximos 10 años, o se va a hacer un megaproyecto de instalaciones energéticas, de redes de alta tensión o cualquier otro tipo de inversión energética, hay que contemplar si parte de esas inversiones o alguna parte de esas inversiones se pueden sustituir por medidas de eficiencia energética y sobre todo de gestión de la demanda. Esto en la planificación, pero por ejemplo, si queremos poner autoconsumo en un edificio, pues la primera decisión no es poner el autoconsumo, es decir, primero vamos a hacer que ese edificio sea eficiente. No solamente sea eficiente, sino que sea de alta eficiencia energética. Y cuando hayamos tapado todos los agujeros o los huecos por donde se nos va a ir la energía, el calor o el frío, entonces podemos poner autoconsumo. Si lo hacemos al revés, si primero ponemos el autoconsumo, va a ser una inversión nefasta, va a ser ruinosa y va a ser un despilfarro. Es decir, antes de tomar decisiones energéticas, en inversión energética, hay que contemplar medidas alternativas de eficiencia energética. Y esto es muy importante porque a la hora de definir si la eficiencia energética es un coste o una inversión, hay que tener en cuenta realmente que para que una inversión en eficiencia energética sea rentable, evidentemente hay que primero, antes de contemplar si vamos a poner renovables o vamos a poner qué otra tecnología, hay que tener muy clara la idea de que primero tenemos que haber conseguido una alta eficiencia energética. Cuando hablo de edificio es porque el edificio es para mí el centro de consumo energético por excelencia. Pero un edificio, lo mismo es una vivienda, que es una pyme, que es un centro comercial, que es un hospital, que es una universidad, que es un barrio, que es un distrito, que es un centro comercial, que es un centro logístico. Es decir, el edificio para mí es el centro de consumo por excelencia donde mejor se puede aplicar la eficiencia energética. Esto es muy importante porque yo me acuerdo que en el año 2012 España fue de los poquitos gobiernos
que votaron en contra de la Directiva de Eficiencia Energética. Y uno de los argumentos era que la eficiencia energética penalizaba la economía. Y sobre todo decían ese voto escrito que penalizaba el sector de la construcción. Y decía, hombre, ¿cómo una decisión de eficiencia energética puede ser una penalización económica? Luego eso se confirmó cuando se subió el término fijo de potencia a un 100%, con lo cual desincentivaba cualquier medida de ahorro, porque ¿para qué voy a ahorrar si luego al final la factura de la luz me va a salir exactamente igual? Es decir, aquí la eficiencia energética en la economía española se ha interpretado siempre como menos ingresos del sector eléctrico y como una penalización a la economía porque supone un sobrecoste. Y no se ha contemplado la eficiencia energética como realmente lo que es una inversión. Y esto tiene mucha importancia por el segundo concepto al que quiero aludir, porque me parece que es fundamental y es un concepto totalmente devaluado en España, que es la certificación energética de los edificios y la auditoría energética o las auditorías energéticas. Evidentemente, hay una cosa muy importante y es que en España no se le ha querido dar un valor económico a la eficiencia energética. Y la eficiencia energética tiene un valor económico. ¿Y cómo se traduce esto? Pues una definición de la eficiencia energética que figura en los reglamentos de los fondos estructurales de la Unión Europea, que definen la eficiencia energética como la medición de los ahorros energéticos obtenidos antes y después de haber realizado las actuaciones de eficiencia energética. ¿Cómo se mide esto? A través de una certificación o una auditoría energética. Esto es fundamental. Es decir, aquí se ha devaluado el concepto de la certificación energética de los edificios. El concepto de auditoría energética, pues yo creo que más allá del debate de quién la hace, quiénes son los técnicos competentes para hacerla, sí que parece que, bueno, pues que es un papel o un trámite administrativo que hay que cumplir en determinadas circunstancias. Pero se olvida de lo que es más importante, y es que, pues, por ejemplo, en lo que respecta a los edificios, pues un edificio eficiente y un edificio ineficiente pues puede tener una diferencia de valor patrimonial de, pues, entre un 10 y un 20%. Más, se revaloriza más el patrimonio cuando se hace una acción de eficiencia energética en el sector terciario que en el sector residencial, pero estamos hablando de revalorizaciones entre un 10 y un 20%, que es mucho. Y yo creo que esto pues, no se tiene conciencia de ello, incluso cuesta que esto figure también en los análisis de riesgos de las entidades financieras, porque evidentemente supone un beneficio también de cara a la financiabilidad de la inversión. Y unido a la certificación energética, el cálculo de la eficiencia energética. ¿Cómo se calcula? La directiva europea de eficiencia energética de los edificios lo dice claramente. La eficiencia energética de un edificio se tiene que valorar en kilovatios hora por metro cuadrado al año, pero con un concepto que no figura ni en el Código Técnico de la Edificación ni en la recientemente presentada Estrategia de Rehabilitación, que es el concepto de energía primaria neta. ¿Qué quiere decir esto? Que en el caso de un edificio, la energía primaria neta es la que resulta de restar a la energía primaria total que necesita el edificio para funcionar correctamente, restar aquella parte que se cubre con energías renovables. En un reglamento sobre edificios de consumo de energía casi nulo del año 2016, la Unión Europea determina unos valores para el año 2020 de kilovatios hora metro cuadrado año que deben de cumplir los edificios según zonas climáticas, y el resultado de ese análisis o de esa proyección que hace la Comisión Europea a partir de 2020 es que entre el 50 y el 100% de la energía primaria que necesita un edificio para funcionar correctamente, entre el 50 y el 100%, debe de ser cubierto por energías renovables. Este concepto de energía primaria neta no figura, lo he dicho, ni en el Código Técnico ni en la Estrategia de Rehabilitación, porque figura en otros conceptos distintos, energía primaria total y energía primaria de origen no renovable. Pero no figura el concepto de energía primaria de origen renovable. Esto, repito, es muy importante a la hora de calcular la eficiencia energética de los edificios. Repito, en algo que he dicho al principio, esto a la hora de tomar una decisión de invertir en eficiencia energética, lo he dicho anteriormente, lo más importante no es meter renovables, como cualquiera que lea la prensa o los medios dice, bueno, aquí el objetivo es hacer renovables, como sea, cuantas más mejor. Bueno, eso es, desde mi punto de vista, un planteamiento
equivocado en el sentido, como he dicho al principio, si primero la eficiencia energética, primero tenemos que ver cómo actuamos sobre la demanda para luego ver cómo actuamos sobre la oferta. Y aquí he querido definir cuál es el cambio energético o de visión del modelo de negocio energético más importante que debe de operar ahora mismo en todos los mercados. Y es que si antes, hasta ahora, vemos que lo primero y lo más importante es la generación y después viene la demanda, ese orden hay que... Lo más importante es la demanda. Yo creo que los grandes errores de la política energética española es que prácticamente la demanda se ha pasado por alto siempre y se ha enfocado más, incluso todos los costes y todas las inversiones, hacia la oferta. Y yo creo que podemos tener una nueva crisis de oferta, de sobrecapacidad de oferta, y lo que tenemos también es un olvido, un relegar a un segundo plano la gestión de la demanda, que a mí me parece muchísimo más importante. Otro concepto que me parece fundamental, que es la gestión inteligente de la demanda. Hace 6 años salió la estrategia de rehabilitación del año 2014 que venía a decir que, bueno, que los dispositivos inteligentes en los edificios había que prescindir de ellos, porque eran muy caros, encarecían cualquier actuación de rehabilitación, por lo tanto, vamos a dejar al margen los dispositivos inteligentes. Hoy día, a nadie que esté en esto se le pasa por la cabeza esta idea. Yo incluso tampoco se hace mucho énfasis en este tema en la estrategia de rehabilitación del año 2020, pero yo creo que ahora mismo la Directiva de Edificios del año 2018 establece que las aplicaciones inteligentes son una nueva instalación técnica del edificio. Hay que considerar las aplicaciones inteligentes como una nueva instalación técnica del edificio. Y por aplicaciones inteligentes, la Directiva de Edificios pues, engloba toda una serie de tecnologías. Los contadores inteligentes, los sistemas de automatización y de autorregulación de temperatura, los electrodomésticos, que ya tienen también su modo inteligente de funcionar, las infraestructuras y puntos de recarga para el vehículo eléctrico en los edificios, las baterías de almacenamiento, los sistemas de calefacción y refrigeración, de agua caliente sanitaria y de iluminación. Todos estos elementos forman parte de las aplicaciones inteligentes y deben de estar interconectados entre sí, en un concepto que la directiva define como interoperabilidad de esas aplicaciones inteligentes, de manera que podamos actuar sobre estas aplicaciones inteligentes de forma remota, incluso desde nuestro móvil o desde Internet. Es decir, podamos gestionar la energía de un edificio, de un centro de consumo, de manera digital, de manera remota. Yo creo que ahora, en esas prioridades del Fondo de Recuperación Europea, la digitalización, hay que entenderla también como la aplicación, la gestión inteligente de la demanda. Y esto es muy importante porque se puede ahorrar mucha energía interconectando o teniendo el concepto de edificio conectado como una de las prioridades o de los objetivos de la rehabilitación energética. El otro elemento que me parece fundamental, siguiente, sería la generación in situ, que es el autoconsumo. Pero yo pongo generación in situ porque es la manera como define la Directiva de Edificios del año 2010 el concepto de edificio de consumo de energía casi nulo. Lo define, y aquí vemos una vez más lo que llevo diciendo desde que empecé a hablar, la Directiva define el edificio de consumo de energía casi nulo como aquel edificio que, habiendo alcanzado ya la más alta eficiencia energética, es decir, edificio clase A, es decir, cuando el edificio ya ha alcanzado la más alta eficiencia energética, la poca energía que necesita el edificio para funcionar la genera en el propio edificio, in situ o en el entorno, y preferentemente con energías renovables. Es decir, el edificio de consumo casi nulo, es decir, el edificio más eficiente, es el que ha, digamos, actuado sobre la envolvente, sobre las instalaciones, y cuando ya ha logrado el máximo nivel de eficiencia, entonces ya genera instala el autoconsumo y genera in situ la energía que requiere con energías renovables. El concepto de in situ es la generación de autoconsumo que el edificio genera en su propio espacio la energía que necesita para funcionar. Y aquí tenemos ya pues, resumidos cuáles son las características de ese centro de consumo que yo califico como el ejemplarizante, que es el edificio de consumo de energía casi nulo. Y los elementos son pues, la generación in situ, las aplicaciones inteligentes y un factor que no he mencionado, solamente una vez me parece, que es las infraestructuras de recarga. ¿Por qué? Porque aquí la Directiva de Eficiencia Energética de Edificios habla mucho de movilidad eléctrica, porque considera que una de las instalaciones técnicas del edificio también es el punto de recarga para el vehículo eléctrico, porque se considera que
el punto de recarga del vehículo eléctrico forma parte de las instalaciones técnicas del edificio y está conectado a la instalación de autoconsumo y a las instalaciones eléctricas del edificio. Y la batería del vehículo eléctrico forma parte de la gestión energética del edificio. Esta simbiosis entre movilidad eléctrica y edificios de consumo de energía casi nulo es para mí una de las grandes novedades de la Directiva de Eficiencia Energética de Edificios del año 2018. Algo que no se quiso entender en la revisión del Código Técnico de Edificación del mes de diciembre, donde se dijo taxativamente por escrito en el Boletín Oficial del Estado que no era intención transponer la directiva del 2018, y ahora hemos visto cómo se ha sacado a información pública, a consulta pública, un nuevo decreto para volver a revisar 6 meses después el Código Técnico de Edificación para incluir este elemento de las infraestructuras de recarga del vehículo eléctrico en los edificios. Y esto es muy importante porque va a ser mucho más barato, sobre todo para los consumidores y para el sistema eléctrico, recargar el vehículo eléctrico allí donde la gente vive, ir o trabaja, que recargarlo en gasolineras o en autovías. Este es el modelo, además, que define la Directiva de Edificios del año 2018. Y esto nos lleva a otro concepto, que es el de energía flexible. Este es un concepto que seguramente pues, es difícil de entender, pero ¿qué quiere decir esto? Que cuando yo en mi centro de consumo puedo generar la energía que necesito, puedo consumirla, puedo almacenarla en baterías de almacenamiento, y puedo incluso venderla al mercado. De alguna manera, lo que yo me estoy convirtiendo, mi centro de consumo está convirtiéndose en un recurso energético distribuido. Es decir, ya no dependo tanto del sistema eléctrico como de la propia instalación de mi centro de consumo, que me permite una cierta autonomía con respecto a los energéticos que necesito para funcionar mi pyme, mi edificio de oficinas o mi hotel o mi centro logístico. La energía flexible permite que yo, consumidor, en mi centro de consumo puedo ajustar la oferta y demanda de energía que necesito en tiempo real en mi centro de consumo. Esta es la mejor definición de energía flexible que he encontrado. Es poder ajustar en tiempo real la oferta y demanda energética en mi centro de consumo. ¿Qué ocurre? Esto hace 5 años no era competitivo, era muy costoso. Ahora mismo tenemos las tecnologías ya maduras y desarrolladas para que esto sea posible. Y este concepto de energía flexible tiene enormes beneficios para el sistema eléctrico porque ahorra inversiones en grandes infraestructuras como de redes de alta tensión, grandes infraestructuras energéticas, las baterías de almacenamiento pueden sustituir perfectamente a centrales de gas y permiten que la generación distribuida haga un sistema eléctrico más barato, más seguro y más limpio, porque permite que el desarrollo, yo siempre pienso que el desarrollo de las renovables no está tanto y no va a depender tanto de hacer grandes instalaciones de fotovoltaica y eólica de cientos de megavatios cada instalación conectados a la red, como de que todos los centros de consumo sean autosuficientes energéticamente, es decir, puedan generar in situ la energía que necesitan, gestionarla, incluso participar directamente en todos los mercados eléctricos. Pero, ¿qué ventaja o qué grandísima ventaja tiene todos estos elementos que os he relacionado? La gestión inteligente de la demanda, la generación in situ, las infraestructuras de recarga. Es que el dueño de la energía flexible es el consumidor. Ya no es la empresa suministradora, sino es el consumidor el que puede controlar la gestión de la demanda y la gestión energética de su propio centro de consumo. Esto es una novedad que las directivas europeas definen muy bien. La directiva renovables habla de un concepto que es el consumidor activo, es decir, el consumidor que ya no está dependiendo del suministrador de forma pasiva, incluso casi siempre cautiva, como consumidor cautivo, sino que ya pasa a ser un consumidor activo, es decir, un consumidor que forma parte como productor de energía del sistema eléctrico. Y la directiva del mercado interior de la electricidad, el primer concepto que define es el del cliente activo, que es lo mismo. El cliente activo es el que puede generar, almacenar, consumir y vender su propia energía independientemente del suministrador.
¿Esto qué importancia tiene además? Pues que nos abre a otros modelos de negocio que hasta ahora estaban prácticamente vetados en el panorama energético y sobre todo vetados a la eficiencia energética. El primero es las comunidades energéticas. Están definidas en la Directiva de Renovables como comunidades de energías renovables y en la Directiva del Mercado Interior de la Electricidad comunidades ciudadanas de energía. Es lo mismo. Es decir, que yo como autoconsumidor o como consumidor me puedo asociar a otros autoconsumidores, a otros autogeneradores y podemos hacer o compartir el autoconsumo, podemos hacer autoconsumo colectivo en un bloque de viviendas, en un distrito, en un barrio, en un polígono industrial, en un área comercial o en un área industrial. Es decir, permite el autoconsumo compartido, el autoconsumo colectivo, permite figuras y modelos de negocio hasta ahora, incluso hasta hace poco 2 años estaban prohibidos taxativamente en la legislación, en la regulación eléctrica. Y ahora ya se permiten nuevas figuras que están en las directivas europeas y que empiezan ya a transponerse en la legislación nacional, como veíamos en el Real Decreto Ley 23/2020 de hace 2 meses, donde ya se regula, o se empieza, se comienza a regular las comunidades energéticas. Y otro elemento que me parece fundamental, que son los agregadores de demanda. Es decir, que yo me puedo agregar a otros consumidores, contratar un agregador independiente de la demanda, que cuando dice agregador independiente de la demanda, lo que quiere decir es que es independiente de las suministradoras, de las empresas o compañías suministradoras. Es decir, que yo me puedo asociar a otros consumidores y contratar a un agregador que no tiene nada que ver con el suministrador. Es más, que tiene que ser independiente, por eso se llama independiente. Y esos agregadores de demanda lo que nos permiten es que esa asociación de consumidores podemos participar, presentar ofertas en todos los mercados energéticos, en el mercado mayorista sobre todo. Es decir, podemos incluso que nuestra oferta energética, porque somos autogeneradores, almacenadores, etcétera, etcétera, podemos participar ya como productores de energía en el mercado eléctrico. Esto permite modificar el sistema energético por completo, es decir, pasamos de un sistema energético donde la competencia está, digamos que cerrada a 4, 5, 6 empresas, es decir, un número muy limitado de empresas donde la competencia prácticamente está cerrada, a un mercado donde la competencia se puede abrir a millones de consumidores. Aquí hay un elemento que quiero decir que se me ha pasado antes, que es muy importante, el tema de los contadores. Cuando yo he dicho la eficiencia energética es la medición, evidentemente eso se mide, aparte de con auditorías y certificaciones energéticas, y aquí sí que el RITE insiste, o la modificación que se quiere hacer del RITE va a insistir mucho en la necesidad de contadores, hay que tener contadores, pero yo aquí quiero incidir en la figura de los contadores inteligentes. En la Directiva del Mercado Eléctrico Interior de la Electricidad hay como 5 o 6 artículos dedicados a los contadores inteligentes que repiten algunos artículos de la Directiva de Eficiencia Energética del 2012, aquella que dije al principio que se votó en contra. Y lo que se viene a decir en resumidas cuentas es que el contador inteligente debe de cumplir funciones de eficiencia energética. ¿Y eso qué quiere decir? Pues que el contador inteligente ya no debe de estar exclusivamente, digamos, en manos y bajo el control de la compañía eléctrica, sino que el contador el contador inteligente debe estar a disposición del consumidor para que el consumidor pueda utilizar esas funciones de eficiencia energética del contador inteligente para ahorrar energía, para tener eficiencia energética. Yo creo que este es otro tema que no está tocado en ninguna de las medidas que se han propuesto en estos últimos meses para cambiar el modelo energético y el sistema eléctrico, pero hay un periodo de información pública que ha sacado el Ministerio de Transición para la Transición Ecológica sobre el tema de los contadores y yo creo que este es un tema fundamental. Los consumidores deben tener acceso fácil y digital a los datos de su contador inteligente. Y esos datos el consumidor los puede ceder a un tercero, que puede ser el agregador, por ejemplo. Pero no para cualquier cosa, sino para que esos datos y con la información del contador inteligente el consumidor pueda ahorrar energía, pueda ser más eficiente. Esto transforma por completo también la idea que teníamos del consumidor pasivo. Ahora el consumidor puede ser un elemento activo en la gestión de la demanda energética. Y repito, siempre que se habla de estas cosas parece que siempre nos referimos a la vivienda o al hogar.
No, no, esto tiene mucho que ver también con las pymes, con los centros comerciales, con las áreas industriales, con todos los edificios públicos, con los bloques de viviendas, con todas las iniciativas que se hagan a nivel de cualquier centro de consumo que necesita un edificio para gestionar y salir adelante. Yo creo que esto es fundamental para poder formar luego comunidades energéticas y para el tema de los agregadores. Y ya voy a terminar con yo cuando hablaba con Gerardo, yo le veía que citaba bastante y estaba muy preocupado por el tema de la productividad. Yo, la reflexión que voy a hacer, la he hecho al principio ya, lo he anunciado, yo creo que se han desarrollado en estos últimos, yo creo que pues, en el último año, nuevos factores de productividad. Y esos nuevos factores de productividad tienen que ver con estos nuevos modelos de negocio que yo os estoy adelantando. Yo, por ejemplo, pues ayer veíamos cómo parece que se está formando, conformando otra, yo no quiero llamarla burbuja, pero hay una euforia ahora para invertir en hidrógeno verde cuando resulta que es una tecnología que todavía es inmadura. Ayer veía yo dando esta noticia en una televisión, pues que sacaban un modelo de híbrido de vehículo y yo decía, a ver si dicen el precio. Y no lo dijeron, pero claro, es que si lo dicen, se cargan el invento. Y yo creo que ahora mismo hay una tecnología que durante esta década va a dar mucho de sí y va a facilitar muchísimo la gestión energética, que son las baterías de almacenamiento. Yo me refiero a las baterías de almacenamiento, las que se llaman detrás del contador, es decir, las de uso, se dice uso doméstico, es decir, las que podemos tener para una instalación de alto consumo o, o para el vehículo eléctrico. Esas baterías, llamémosla baterías de baja tensión o almacenamiento de baja tensión o almacenamiento local, ese tipo de tecnología es una tecnología que prácticamente Europa se ha quedado atrás en todo el mundo, España por supuesto, pero es alucinante bueno, pues que toda Europa tenga que depender de la industria china para desarrollar su industria de baterías. Y aquí yo lo he dicho en comunidades autónomas que he podido estar y dar charlas antes de la pandemia en el País Vasco, en Cataluña. Pero ¿por qué no os centráis en montar una industria de baterías? Porque va a ser la tecnología que más desarrollo va a tener en los próximos años. O sea, de aquí al 2025, a lo mejor a partir de 2030 el hidrógeno empieza a ser competitivo y entonces sí, a partir del año 2030 se puede hablar de, pero bueno, decir como yo he leído hoy, que España va a ser exportador de hidrógeno a toda Europa y tal, y bueno, ya estamos otra vez como cuando queríamos ser los suministradores de gas a toda Europa desde Argelia. Y esto viene a cuento de que, vuelvo al principio, es decir, si no hemos analizado alternativas de eficiencia energética, cualquier gran inversión habría que ponerla, no en cuestión, pero sí analizarla con otro punto de vista. Y todos estos nuevos modelos de negocio, he insistido en el almacenamiento, pero el vehículo eléctrico es otro modelo de negocio, los contadores inteligentes es otro modelo de negocio, el autoconsumo, otro modelo de negocio energético, la gestión inteligente de la demanda, todo lo que es la digitalización del control de los consumos, de la automatización de los consumos, todo lo que sea poder utilizar las tecnologías digitales para gestionar la demanda, todos estos son nuevos modelos de negocio, pero son factores de competitividad. ¿Qué quiere decir esto? Que en la medida que desarrollemos estos factores de competitividad, la productividad de la economía española podrá mejorar. En la medida en que solamente nos limitemos a hacer grandes instalaciones fotovoltaicas y grandes instalaciones eólicas, simplemente con el objeto de conectarlas a la red, un poco va a mejorar eso la productividad de la economía española. ¿Por qué? Porque yo el concepto que tengo de productividad es que la productividad es valor añadido. Y toda actividad que crea valor añadido para mí es la fusión de tres elementos. Primero, el conocimiento de la tecnología. El conocimiento y la información de cómo funciona la tecnología. Más la innovación para desarrollar esa tecnología y aplicarla. Innovación, en este caso, innovación energética para aplicar esa nueva tecnología. Y luego la inteligencia para gestionarla. Y cuando hablo de inteligencia, hablo fundamentalmente de digitalización, es decir, de aplicar las tecnologías inteligentes para poder gestionar esa demanda aplicando esa innovación energética. Y yo leía hace poco me parece que es la directora del Fondo Monetario Internacional,
que hacía unas declaraciones muy interesantes para la Unión Europea. Decía que el fondo o parte del Fondo de Recuperación Económica de la Unión Europea se debía de destinar a formación, con la idea de capacitar o crear las nuevas capacidades que van a necesitar la economía y todos estos procesos para crear empleo de calidad. Empleo de calidad es empleo estable. Y yo lo tengo muy claro, la innovación, lo he dicho al principio, la innovación en energía tiene un nombre, que es eficiencia energética. Es decir, si nos vamos a hacer grandes inversiones, seguramente habrá grandes empresas que tendrán otros intereses porque están funcionando en una economía, digamos, a un nivel más alto. Pero yo estoy convencido de que el ahorro de emisiones, la reducción de las emisiones, y el desarrollo de las renovables se va a producir más en las pequeñas economías, es decir, en las pymes, en las economías locales, en actividades que tienen que ver más con el cooperativismo, la agricultura, la ganadería, los servicios, las pymes, el comercio, el pequeño comercio. Es decir, estas pequeñas economías son las que deben de aplicar esa innovación energética que supone la eficiencia energética, porque van a reducir sus costes, pero a la vez van a crear innovación tecnológica. O sea, van a crear sistemas de innovación tecnológica. Y son esos sistemas de innovación tecnológica los que nos van a ayudar a elevar la productividad de la economía española. Yo esto es todo lo que os quería decir. Creo que he ido muy deprisa. Son muchos conceptos. Os invito a que leáis esos informes que os he dicho al principio de mi página web, repito, de las propuestas, las 5 grandes propuestas de las directivas del paquete de invierno, la energía flexible y la revolución industrial del vehículo eléctrico, porque todos estos conceptos están ahí mucho mejor desarrollados, no tan rápidamente y casi un poco desordenadamente como lo he dicho ahora, pero me parece que esto es fundamental para entender de qué va la eficiencia energética. Yo creo que la eficiencia energética, repito, al principio lo decía, en España se ha considerado sobre todo en la regulación eléctrica como menos ingresos del sistema eléctrico, y entonces prácticamente hablar de eficiencia energética nadie quería, porque decían, es que con esto se crea déficit tarifario y lo que hay que hacer es garantizar al sistema eléctrico los ingresos que tiene para funcionar. Nadie ha auditado los costes del sistema eléctrico español, nunca, nadie los ha auditado. Pero había que evitar a toda costa el déficit de tarifa. Y sin embargo, la eficiencia energética ahora mismo, para mí, sería la gran palanca de crecimiento de la economía y sobre todo de la recuperación de un empleo de calidad que, repito, no va a estar en las grandes instalaciones renovables y sí va a estar en la pequeña instalación de renovable. Ya acabo con una anécdota que el año pasado, me parece, o hace año y medio, no, fue a principios del año pasado, me acuerdo que en Barcelona me encontré en Barcelona, en Cataluña hay una asociación de pequeños municipios y entonces hablando con ellos del tema del autoconsumo me decían, mira Javier, tenemos un problema en Cataluña y es que queremos poner en los pequeños municipios son municipios de menos de 1000 habitantes, que hay muchos. Y me decían, queremos poner autoconsumo en todos los equipamientos públicos, pero tenemos un problema en Cataluña, es que no hay instaladores. Yo no me lo podía creer cuando me lo decía esta señora. Dice, bueno, pero podéis venir a Barcelona y tal. Mira, Javier, no encontramos instaladores. Es decir, hay en este momento una demanda de nuevas profesiones, de nuevas capacidades para desarrollar todos estos nuevos modelos de negocio energético y estos elementos o factores de productividad que ahora mismo no hay mano de obra capacitada. Yo recuerdo hace 2 años que hicimos un estudio para el Gobierno de Navarra sobre nuevas capacidades que se necesitaban en los sistemas de formación profesional precisamente para formar profesionales que pudieran desarrollar estos nuevos modelos de negocio. Y bueno, pues nos encontramos con un panorama bastante desalentador, y es que la oferta, digamos, de profesiones en la FP no está a la altura de las circunstancias, de lo que demanda el mercado y de las posibilidades que habría en este momento de creación de empleo y empleo de calidad, porque este no sería un empleo, digamos, típico de temporada, ¿no? Sino que sería un empleo estable y que conllevaría también una capacitación profesional muy interesante para desarrollar luego otras actividades pues, vinculadas al mismo modelo, a los mismos modelos de negocio que he relatado. Y ahora mismo, por ejemplo, es fundamental que las entidades locales, los ayuntamientos, desarrollen iniciativas ya rápidas para que se facilite la recarga de los vehículos eléctricos en
todos los hogares, en todas las viviendas, en todos los edificios que tengan aparcamientos, edificios de oficinas, donde la gente vive y trabaja. Y esto, si no hay una iniciativa local importante, pues esto no va a venir de la mano de la Administración central. Yo lo digo claramente, y es doctrina del Tribunal Constitucional. Todas las competencias en urbanismo y vivienda, o sea, todo lo que afecta a la edificación, es competencia exclusiva de las comunidades autónomas y de los ayuntamientos, que son los que dan las licencias. Y si en estos ámbitos, en estos niveles de la administración no se tiene claro avanzar en esta dirección, pues si no hay iniciativa local y no hay capacitación profesional, tenemos un problema para desarrollar estos modelos de negocio. Y nada más, muchas gracias por escucharme y simplemente quedo ahora a disposición, Gerardo, de las preguntas que me puedan hacer. Muy bien, muchísimas gracias, Javier, por la exposición. Pues vamos allá. Tengo varias preguntas aquí que hacerte por parte de los asistentes. Si alguno de ustedes se anima a preguntar, pues utiliza el chat, no lo hace llegar por ahí, se lo trasladamos a Javier. Javier, te consulto, ¿no? Antonio nos dice, oye, ¿algunas comunidades autónomas ves que se puedan poner como ejemplo de buenas prácticas en todo esto que estás comentando, así como administraciones locales que hayas visto que puedan ser un ejemplo para los demás? Ya, respondo. Sí, adelante. Bueno, pues esto, hombre, yo tengo una experiencia muy limitada. Seguramente que muchos de los que me escuchan, seguramente que tienen otras experiencias, pero yo me acuerdo mucho hace ya muchos años que me decían, mira, Javier, es imposible que haya solar térmica en viviendas de protección oficial. Javier, es imposible, porque los costes se van. Es un poco como el lema de la estrategia de rehabilitación del año 2014. No se les ocurra poner autoconsumo porque es rentable, no pongan dispositivos inteligentes porque encarece las actuaciones, ni evalúen el CO2 porque es imposible contabilizar. Con lo cual, al final decían, bueno, pues pongamos gas en todos los edificios y punto, y hemos salido del problema. Ahora se hace algo parecido, pero diciendo, no, electrifiquemos la demanda. Pero claro, la estrategia de 2020, vamos a electrificar la demanda de los edificios, pero no dice a qué precio ni a qué coste, porque no analiza cómo está el sector del sistema eléctrico. Por lo cual, pues nos deja otra vez en ascuas. Sin embargo, la realidad es tozuda y desmiente todo esto. Es decir, yo me acuerdo que en aquel momento cuando me dijeron eso, pues alguien vino y me dijo, Javier, te están engañando. Vete a Zaragoza y mira a ver el barrio Goya 1 y Goya 2 y verás cómo es posible hacer solar térmica para CS en VPO. Y justo, me fui a Zaragoza, estuve hablando con los arquitectos municipales y no solamente vi eso, sino que vi que yo siempre he puesto a Zaragoza como modelo de política local de rehabilitación energética de edificios. Y yo lo pongo como ejemplo aquí. Me pedí esa experiencia del Ayuntamiento de Zaragoza porque llevan desde el año 95, es decir, hace muchísimos años, haciendo sus ordenanzas de rehabilitación, sus estrategias de rehabilitación. Repito, la estrategia de rehabilitación importante no es la que se ha presentado ahora a Bruselas. Lo siento. La estrategia de rehabilitación importante es las que tienen que hacer las comunidades autónomas y los propios ayuntamientos. Y Zaragoza ya en el año 95 tenía su ordenanza de rehabilitación que la ha ido modificando varias veces y su estrategia de rehabilitación. Y luego, comunidades autónomas, pues yo estoy admirado de que en Euskadi llevan haciendo edificios de consumo de energía, de consumo de energía casi nulo, incluso en vivienda pública y edificios de consumo nulo, porque es la política de la comunidad autónoma y del gobierno autonómico. Y ahora lo mismo está pasando ahora en Navarra, con lo cual, pues bueno, si esto lo pueden hacer en el País Vasco, lo pueden hacer en Navarra, ¿por qué no se puede hacer en Madrid, en Cataluña o en cualquier otro sitio? Es decir, yo creo que aquí la iniciativa fundamental, repito, está más en el ámbito donde tienen las competencias exclusivas en estos temas, que son las comunidades autónomas y los ayuntamientos. Yo te pongo estos ejemplos. Seguramente que hay más, porque yo, por ejemplo, pues he hecho un documento sobre rehabilitación para el Ayuntamiento de Rubí. Lo que pasa es que la política es como es. Cambió la alcaldesa y entonces un proyecto de Rubí Brilla que se planteó como un proyecto de eficiencia energética en todos los sectores de actividad económica en una ciudad, pues cambia el gobierno municipal y el proyecto pues se queda un poco
y se quedó en el momento de empezar a adoptar medidas de rehabilitación de edificios. Pero se han hecho cosas interesantes. Y yo leo todos los días, pues, por ejemplo, a mí me interesa mucho ahora mismo el tema de las comunidades energéticas, pero claro, en España el tema de las comunidades energéticas pues se está pudiendo hacer en aquellos sitios como es Crevillente, donde ya había empresas energéticas locales, porque tenían una novedad de las comunidades ciudadanas de energía es que pueden gestionar sus propias redes de distribución. Lo permite la directiva de mercado interior de la electricidad. Y esto es lo que está haciendo Crevillente. Pero claro, el ejemplo de Crevillente pues, no es replicable porque es una empresa energética histórica de toda la vida, no quiso ser absorbida por una gran eléctrica y ahora está funcionando como una auténtica comunidad ciudadana energética. En Cádiz ha pasado algo parecido, una empresa eléctrica municipal, pues ahí sigue y haciendo experiencias pioneras en autoconsumo, en pobreza energética y en otros aspectos que me parecen importantísimos. Yo aquí le doy más importancia a la iniciativa local que a cualquier otra iniciativa, es decir, esto no va a venir por la mano del Estado, de la Administración central, esto tiene que ser una iniciativa primero autonómica y local. Muy bien, gracias. Otra pregunta te hago por parte vamos con la de Jorge, que dice, ¿qué grado de obligatoriedad para la instalación de puntos de recarga de vehículos eléctricos supone actualmente la normativa ITCBT 52? Que claro, supongo es la de recarga de vehículos eléctricos, ¿no? Si no me equivoco. Bueno, obligatoriedad, yo creo que ninguna. No lo sé, no sé ahora mismo la regla esta. Yo sé que hay un Real Decreto de hace ya bastantes años donde establece ya criterios para establecer infraestructura de recarga, pero yo creo que eso no se ha cumplido. Es decir, ahora mismo yo creo que los puntos de recarga o las infraestructuras de recarga que se ponen es porque bueno, pues le interesa al promotor o están haciendo, digamos, inversiones de futuro pues en centros comerciales o en aparcamientos públicos porque ven que ahí hay un mercado emergente y sobre todo son las grandes eléctricas y petroleras las que están intentando empezar a copar, digamos, de decirlo claramente, un mercado que va a tener una expansión vertiginosa, por no decir se va a multiplicar cada año por 1000, pues porque yo creo que se ha empezado una tendencia imparable ya a la extensión del vehículo eléctrico. Es decir, yo creo que ahora será obligatorio a partir del momento en el que el código técnico de la edificación ya lo establezca en el código. O sea, porque ahora no está en el código técnico de la edificación, y ya sabemos, pues si no está en el código técnico de edificación, no tengo por qué hacerlo. Y yo siempre digo una cosa, los códigos de construcción son siempre códigos de mínimos. Y nada impide que un ayuntamiento, al dar una licencia, o una comunidad autónoma a la hora de establecer criterios urbanísticos o aprobar planes de ordenación del territorio, no incluya el vehículo eléctrico como un condicionante ya que va a determinar el urbanismo del futuro y el transporte o la movilidad eléctrica del futuro. Yo pienso que la obligatoriedad empezará a ser tal a partir del momento en que en el código técnico de la edificación figure ya la obligación de poner infraestructura, porque además el proyecto de decreto que han sacado de información pública prácticamente repite o copia literalmente lo que dice la directiva de edificios, es decir, que o bien puntos de recarga o bien canalizaciones para que el usuario pueda poner el punto de recarga va a ser obligatoria en todos los nuevos edificios y todos los edificios que se rehabiliten de forma importante. Apunta además Fran desde Asturias que dice que allí obligan a poner puntos de recarga en obra nueva o reformas integrales, con lo cual parece que sí que se está dando. Otra pregunta también de David que nos dice, ¿cuáles crees que son las mejoras en eficiencia energética más presentes en la gestión del calor en industrias? No sé, aquí en industria. En industrias, sí, gestión de calor en industrias. Supongo que pregunta un poco por cuáles son las más comunes o las que más se acometen a la hora de enfocar eso, cómo hacer eficiencia energética en calor en industria, en este caso. Pues no lo sé. Yo el tema industrial lo he tocado poco, esa es la verdad.
Y ahora mismo, por ejemplo, en la estrategia de rehabilitación se habla muchísimo de la bomba de calor. La bomba de calor sí que va a ser otra de los cambios fundamentales en todos los sistemas de calefacción en los edificios. Y industrial, sinceramente, también lo que se habla es ¿cómo se dice? El aprovechamiento del calor residual, es decir, aprovechar industrias que emitan calor, o sea, que tengan calor de sobra, que lo intenten acondicionar para hacer redes de calor eficientes si son empresas o industrias que están junto a barrios o a centros urbanos donde se pueda hacer una red de calor. Muy bien. Te hago otra pregunta por parte de Sara. Dice, se están cambiando contadores por el nuevo protocolo PRIME del MS y solo lo podemos leer en este caso con Seinon y además nos lo cambian sin aviso. ¿Se prevén, Javier, más cambios de contadores? ¿Es esto una práctica legal? Lo pone así entre comillas. Supongo que se refiere a eso, a que le van cambiando el contador, el protocolo, necesita leerlo a través de un software, en este caso nos cita a nosotros, pero en fin. Y claro, parece que te entiendo que estás un poco harta, ¿no? Entonces la pregunta viene por ahí. Hombre, yo no quiero ser muy duro, pero Puede serlo, no nos ven ya, ahora. ya, no, pero yo en su momento pedí que se paralizara el plan de renovación de contadores, porque la directiva de eficiencia energética del año 2012 había ya 2 o 3 artículos muy importantes sobre contadores y, y cuando se refería a los contadores inteligentes, pues decía más o menos pues que los consumidores deberían de ser informados con todo tipo de detalles de las ventajas que podría tener para un consumidor el tener un contador inteligente y que cuando la eléctrica le fuera a cambiar el contador, antes previamente le informara de qué es lo que se iba a hacer. Yo me imagino que todos tendrán la experiencia que yo tuve. Y cuando me pusieron el contador inteligente no me avisaron ni nada. Simplemente llegaron al telefonito de mi casa y me dicen, oye, que le vamos a cortar la luz 5 minutos, que le vamos a cambiar el contador. No más. ¿Esto qué quiere decir? Yo me acuerdo que pedí, cuando salió la directiva ya había empezado el plan de renovación de contadores, porque se llevan renovando los contadores si la directiva es del año 2012, pues desde el año 2010 ya. Yo creo que empezaría el señor Sebastián a hacerlo. Y desde entonces yo me acuerdo que habría que paralizarlo porque lo lógico es que se hiciera cumpliendo lo que decía la directiva. Ahora ha salido la siguiente directiva del mercado interior de la electricidad, que todo lo que se decía en el 2012 lo ha puesto corregido y aumentado. Es decir, los contadores deben ser un instrumento de eficiencia energética para el usuario, para el consumidor, y no un instrumento de control y medición exclusivo para la compañía suministradora. Eso aquí no se cumple, ni se ha cumplido. Y es más, yo dudo mucho que los contadores inteligentes, entre comillas, para la compañía eléctrica, que se han instalado en ese plan de renovación de contadores, cumplan las condiciones de la directiva. Es decir, el cambio de contadores se ha hecho incumpliendo la directiva del 2012. Y ahora el sistema que tenemos incumple una segunda directiva, que es la directiva del mercado eléctrico, que es del año pasado, de hace un año, de junio del año pasado. Y ahí está, es una directiva que detalla mucho el tema del contador inteligente. Y lo que dice es que el consumidor debe de tener acceso fácil, incluso de manera inteligente, es decir, virtual, y en tiempo real, de los datos del contador. Y poder ceder esos datos a un tercero para poder participar en el mercado eléctrico y poder gestionar la demanda con los datos o con la información que le proporciona el contador inteligente. Vamos, yo no sé cuántos usuarios gozan de estas ventajas de los contadores inteligentes. Yo me atrevería a decir que ninguno. Y hay una frase que se repite muchas veces en las directivas del paquete de invierno. Si leéis mi informe lo veréis. Y además es una frase machacona, que lo dice la directiva de renovables y la directiva del mercado eléctrico.
lo que intentan estas directivas cuando regulan el tema del autoconsumo y de los contadores inteligentes es que el objetivo fundamental de estas directivas es que los consumidores se beneficien de las ventajas del autoconsumo y de los contadores inteligentes. Y claro, si ahora vamos a un consumidor normal y corriente, ya no la persona que está en su hogar o en su casa, sino el pequeño empresario que está en su empresa, el pequeño comerciante, tal, cómo estos consumidores se pueden beneficiar de las ventajas del contador inteligente de autoconsumo. Y prácticamente la regulación eléctrica en este país apenas ha cambiado con respecto al consumidor. Es una regulación que penaliza al consumidor, porque no le facilita la eficiencia energética. Y las directivas europeas lo que están haciendo es al revés, facilitando la eficiencia energética a los consumidores a través de todos estos nuevos modelos de negocio. Yo, sinceramente, creo que el tema de los contadores inteligentes, ningún gobierno ha hecho nada, ni siquiera el actual, y yo creo que es un tema, o se modifica, o será imposible esa figura, o poner en marcha esa figura que he repetido, de la directiva de renovables y del mercado interior de electricidad, del consumidor activo y del cliente activo. ¿Cómo va a ser un consumidor activo si tiene el contador bajo llave, precintado, y con la amenaza de que si quita el precinto o lo abre, le meten en la cárcel? Eso no puede ser un contador para facilitar nada al consumidor, todo lo contrario. El contador no es un elemento para que... Esto es como el Big Data, es decir, pues si el Big Data del contador lo utiliza la eléctrica, estamos perdidos. Y esa es la situación actual, ¿eh? Por eso es tan importante el tema de la generación distribuida o de todos estos elementos que en el fondo son todos elementos de generación distribuida, porque permite abrir la competencia y que la competencia se abra de 4 o 5 empresas que controlan el mercado a millones de autoconsumidores que van a poder gestionar su propia energía y encima participar en el mercado eléctrico a través de estos instrumentos. El más importante es, como he dicho antes, la medición. La medición se hace a través de los contadores. Si los contadores no los controla o no tiene acceso el consumidor a sus contadores, el consumidor será un consumidor cautivo, como hasta ahora. Sí, así es, Javier. Y te paso a otra temática. Casi voy a escoger un par de preguntas y así cerramos en tiempo. Raquel, ¿no? Nos dice, bueno, te da la enhorabuena Javier por tu presentación. ¿Cómo se puede ayudar a las administraciones públicas locales, ayuntamientos y autonómicas para el fomento de puntos de recarga de vehículo eléctrico en edificios públicos, centros comerciales y aparcamientos para el ciudadano y para que ciudadanos y empresas puedan hacer uso de vehículo eléctrico y transformar el modelo de transporte hacia un modelo sostenible y sin emisiones? Claro. No, supongo que no tiene respuesta fácil, pero... No, lo que pasa es que así. yo siempre he dicho que el problema de la movilidad eléctrica, hablo de la movilidad eléctrica, pero realmente lo que estamos hablando es de reducir las emisiones en 2 sectores que son los más consumidores y más emisores, que es la edificación y el transporte, el urbanismo. Entonces, reducir las emisiones y el consumo de energía pasa por la generación distribuida. Es decir, porque en los centros de consumo gestionen su propia energía y de manera inteligente, ya se puede hacer con control remoto y digital y en tiempo real, como antes he dicho. Con el tema de la movilidad eléctrica, ¿qué pasa? Pues que el vehículo eléctrico está inventado y cada año que pasa madura y madura más. Y dentro de 2 años será plenamente competitivo. Por eso todas las petroleras están que trinan. Pero esa es una realidad inapelable y que es evidente cada día que pasa con mayor claridad. Pero ¿cuál es el problema? ¿La desconfianza? No, la desconfianza no. La inseguridad o la ansiedad del consumidor de no poder recargar su vehículo. Si solamente se va a poder recargar el vehículo en las gasolineras, donde digan las petroleras y las eléctricas, estamos perdidos. Porque encima será muchísimo más caro para el sistema y para el consumidor y seguirá el negocio en manos sin competencia. Y sin embargo, el modelo de las directivas europeas, no el que yo propongo, el que proponen las directivas europeas es la carga inteligente en casa o donde la gente vive o trabaja, en la casa y en la oficina. ¿Cómo se puede facilitar esto? Bueno, pues en primer lugar, a los ayuntamientos lo que hay que convencerles es que este tipo de novedades no va a reducir los ingresos del ayuntamiento. O no tiene por qué reducir los ingresos del ayuntamiento. Es más, si lo que facilita la movilidad eléctrica es poder reordenar el concepto de ciudad. Y entonces lo primero que debería hacer un ayuntamiento es en los planes de ordenación urbana o de ordenación municipal, que esto es lo que voy a decir ahora es tabú, pero yo lo digo porque lo he vivido y es así. En los planes de ordenación municipal, los ayuntamientos, por tradición o porque los arquitectos no sabían de esto, han excluido la energía.
planes de ordenación municipal solo se habla de, bueno, dónde vamos a hacer casas, dónde vamos a hacer jardines y dónde vamos a hacer colegios. Y olvidaron dos aspectos fundamentales, el uso de la energía y, en consecuencia, el uso del transporte. Entonces, hay que introducir los usos de la energía en la planificación urbana. Eso es lo primero. Es decir, yo a un ayuntamiento le diría, bueno, primero ordena tus ideas. Y la ordenación de tus ideas es qué ordenación del territorio me voy a plantear. Evidentemente, esto es, repito, es un tema tabú porque yo no sé si habrá algún ayuntamiento donde se ha hecho, y si se ha hecho yo le felicito, pero esto es fundamental. Y luego las ordenanzas municipales. Y yo siempre digo una cosa, las ordenanzas municipales no hay que utilizarlas para crear nuevos impuestos, ni para añadir una fiscalidad ambiental que lo que va a producir es un rechazo automático del consumidor o del ciudadano, decir, oiga, que no me cargue con más impuestos, aunque sea por el CO2, por favor. Lo que hay que hacer es utilizar los impuestos que hay ahora mismo, los impuestos locales, con un componente ambiental. Es decir, oiga, yo no le voy a subir los impuestos y no voy a subir los impuestos. Lo que sí voy a hacer es poner una cláusula ambiental. Y si alguien ahorra energía, va a tener un incentivo. Y si alguien va a consumir más energía, va a tener una penalización. Esto es repetir el esquema de las ordenanzas municipales del agua, que se crearon todas prácticamente en los años 80 y lo que venían a poner es una tarifa de bloques. El que más agua consuma deberá de ir a una tarifa más elevada y el que menos agua consuma deberá ir a una tarifa menos elevada, con todas las bonificaciones que quieras. En el tema de las licencias municipales, oiga, un proyecto que sea eficiente energéticamente tiene que tener alguna ventaja o algún incentivo fiscal, que puede ser una bonificación o un incentivo. Y aquellos proyectos o estudios que no faciliten la eficiencia energética, la reducción de emisiones, tendrán que tener una penalización, pero sin modificar el impuesto, sin que la gente tenga que pagar más. Lo que no puede ser en este país es que es un dato espeluznante. Yo cuando lo leí no me lo podía creer. Pues más del 90% de las emisiones de gases de efecto invernadero en nuestro país no compensan el daño medioambiental que produce. Esto a mí me hizo reflexionar, decir, bueno, pues yo, por ejemplo, pues todo lo que emita, mi huella de carbono no tributa nada. Entonces, bueno, pues eso a mí me parece injusto. Es decir, a la gente había que educarla en el sentido, oiga, si usted emite, pues tendrá que compensar el daño que usted produce. Y si usted no emite, tendrá que tener una cierta ventaja en el sentido de que si no pones ese incentivo, pues la gente, es decir, si tú, el ejemplo del término fijo de potencia, si el término fijo de potencia es muy elevado y pago más por la energía que tengo contratada que por la energía que consumo, pues yo no voy a ahorrar energía, porque es que el efecto en el recibo de la luz es insignificante. Es decir, yo creo que la tarifa eléctrica igual hay que modificarla, hay que incentivar al que ahorre energía, hay que penalizar al que derroche energía. Y esa mentalidad ahora mismo no está ni en la administración local, ni en la administración autonómica, ni en la administración central. Hay un cierto... Tampoco en la Unión Europea. En la Unión Europea es imposible hablar de fiscalidad, es otro tema tabú. En la Unión Europea. Pero yo creo que esta sería la idea. La idea fundamental es introducir la energía en la ordenación del territorio. Y las infraestructuras de recarga, pues es muy sencillo. Hacer una ordenanza municipal. Un ayuntamiento lo primero que tiene que hacer es una ordenanza municipal de infraestructura de recarga. Y ya verás como si todas las licencias están condicionadas a infraestructura de recarga, pues la gente hará infraestructura de recarga. Es que además ahora mismo yo creo que hay una conciencia social diferente, porque la pandemia ha hecho también aflorar un sentimiento de que junto con la pandemia está el daño medioambiental que estamos produciendo a la naturaleza y que eso va a tener también un impacto en la sanidad. Totalmente de acuerdo, Javier, y muy acertado, la verdad, los comentarios que hacías. Y a nivel, yo creo que de administración y de empresas también tenemos que mirarnos un poco que esto no sea una moda, ¿no? Que no sea un greenwashing, ¿no? Que sea un lavado de cara verde para decir que sostenibles somos, sino que realmente hagamos esas acciones o los ayuntamientos o nuestras empresas, ¿no? Para que realmente se materialicen. Pero bueno, voy a hacerte la última pregunta y ya con esto, porque son las 5:03 y ya te he dicho, Javier, que por respeto un poco a la gente, que le decimos 60 minutos por intentar ya con esto concretar. Y es la pregunta de Fernando, que nos dice, ¿cuál es tu opinión sobre la posibilidad de que el Fondo Nacional de Eficiencia Energética adquiriese certificados de renovación energética
procedentes de la renovación energética de edificios para crear una vía de monetización adicional que dinamice definitivamente la descarbonización del parque inmobiliario? No sé si te lo he sabido. Es una pregunta, digamos, hecha de forma muy compleja, pero que creo que he captado el mensaje. El mensaje, bueno, me está dando el sol espléndido que está haciendo esta tarde, os lo digo porque yo mismo me veo totalmente, y es el sol, no es ninguna luz. Tranquilo, tranquilo, Javier. Además, da gusto que estés sols. En el norte de Europa te envidiarían todos, así que disfrútalo. Sí, sí, sí. Yo creo que he sacado el tema antes de otra manera yo. Y es el siguiente. Uno de los problemas que tiene la eficiencia energética de edificios es que, no sé, a lo mejor ha cambiado el tema. Yo soy una persona que estoy más en la reflexión y menos en el día a día, pero prácticamente, así como hace 15 años era muy difícil convencer a un banco para financiar un proyecto renovables de eólica o fotovoltaica, pues entonces era imposible obtener financiación de un banco para rehabilitación energética de edificios. Por una razón muy sencilla, porque la eficiencia energética no figuraba en el análisis de riesgo, ¿no? Ni la calificación energética. Por eso he insistido tanto que devaluar como se ha hecho en este país la certificación energética, la calificación energética del edificio, me parece una auténtica barbaridad. Y que alguien tendría que, iba a decir, dar cuentas de ello, de por qué se ha convertido la certificación energética en un papel que incluso se ha hecho se hace sin visitar ni siquiera el edificio, ¿no? Se hacían, en fin, esto es una verdadera vergüenza. Claro, si la frase que yo hice en aquel momento era, bueno, pues el valor que le damos a la certificación energética de edificios es el valor que realmente le queremos dar a la eficiencia energética. Y eso refleja que en el sector, digamos, de la edificación no se le ha querido dar ninguna importancia a la certificación energética. Y eso es un error tremendo. Primero, porque el que un edificio tenga una mayor o menor calificación energética determina su posición en el mercado. Esto lo ha entendido mucho mejor el sector terciario. Y sobre todo el sector terciario patrimonialista. ¿Por qué? Porque dice, hombre, si mis costes energéticos de este edificio son muy elevados, yo no puedo ni vender ni alquilar este edificio porque nadie lo va a querer simplemente por no pagar la factura de la luz. Y entonces son los primeros que se dieron cuenta, oye, tengo que invertir en eficiencia energética. ¿Por qué? Porque la eficiencia energética revaloriza el patrimonio. Y he dado cifras. Hay un estudio, no recuerdo ahora quién, pero según me parece que en residencial se revalorizaba en un 8% y en terciario podía llegar hasta un 20%. Y en el Reino Unido me parece que vi hace poco un dato de un 14%. Es decir, el tener un edificio clase A, pones tu patrimonio con un valor que no lo tienes si tu edificio es clase G. Y imagínate si ese edificio tú le pones aplicaciones inteligentes que puedes gestionar la demanda de ese. El propio consumidor o usuario del edificio puede gestionar su demanda energética. El ahorro energético puede ser de más de un 80%. Y no exagero nada, porque hay estudios, hay informes que lo dicen. Estamos hablando de un porcentaje de ahorro energético que debería de tenerse en cuenta en el análisis de riesgo de los bancos. Es decir, aquí lo primero que había que hacer es convencer a los bancos y sobre todo convencer a las administraciones. Bueno, ya la directiva de eficiencia energética de edificios dice una cosa muy importante que yo creo que en el proyecto de ley de cambio climático me parece que se incluye, me parece, no, en algún proyecto de estos de ley creo que lo pone, y es vincular cualquier ayuda pública y cualquier incentivo fiscal a la certificación energética del edificio. Es decir, tú quieres una subvención, bueno, eso el IDAE lo hace muy bien. El IDAE, si tú quieres una subvención del IDAE, lo primero que te pide es una certificación energética. Y a mí me dijeron en el IDAE, oye Javier, estamos devolviendo casi todas, porque están todas mal hechas. Claro, es que una certificación energética es una auditoría energética, hablando claramente. Y el objetivo es decir qué inversiones o qué modificaciones tienes que hacer para ahorrar energía, para elevar la calificación energética. Y eso es fundamental, ese análisis es fundamental. ¿Qué pasa? Que si no le damos un valor económico a la eficiencia energética, si no se lo dan los propios, digamos, propietarios, las propias asociaciones, las propias comunidades de vecinos, por decirlo, propietarios, por decir, tampoco se lo dan los bancos, pues resulta que financiar la rehabilitación de edificios es muy difícil.
y sobre todo como quiere la Unión Europea, que es financiar la rehabilitación con los ahorros energéticos obtenidos. Lo primero que hay que hacer es cambiar la tarifa eléctrica. La tarifa eléctrica no favorece tampoco la eficiencia energética. Es que tenemos una regulación que no favorece en absoluto la eficiencia energética y se está cerrando la puerta a nuevos modelos de negocio energético, como los que puede tener tu empresa y todos los relacionados con la gestión energética. La gestión energética ahora mismo es rentable. Es rentable porque estamos en un país que no ha hecho eficiencia energética y si pasamos a hacerla, ahora mismo el potencial de ahorro energético es muy grande en cualquier actividad, no solamente en los edificios o en las viviendas, sino en cualquier actividad industrial, comercial, etcétera. Y entonces, ¿qué ocurre? Que si una gran eléctrica eso no lo va a hacer, porque para una gran eléctrica no quiere perder ingresos. Por lo cual, si te va a vender ahorro de energía, te va a meter algo por otro lado para, para el ahorro cobrártelo de otra manera. Y sin embargo, la eficiencia energética es el instrumento que tiene el consumidor para ahorrar energía y para ahorrar sus costes energéticos. Es decir, si los costes energéticos ahora mismo en un edificio pueden ser seguramente el 30% de sus costes de explotación y seguramente que en algún caso mucho más, hombre, ahora sí que merece la pena establecer un gran plan, una actuación, de qué actuaciones tenemos que hacer. Igual, hay otra cosa que lo dice en la estrategia de rehabilitación se dice y en las recomendaciones de la Unión Europea sobre rehabilitación se dice, a la hora de hacer una rehabilitación, la tendencia que hay que perseguir es ir a una rehabilitación profunda. Una rehabilitación profunda es la que obtiene más de o consigue más de un 60% de ahorro de energía primaria. ¿Qué quiere decir esto? Pues que no hay que ir directamente a una rehabilitación profunda, sino que hay que ir a una rehabilitación profunda por fases, porque no vas a tener dinero suficiente para hacer una rehabilitación profunda directamente y porque va a llevar mucho más tiempo, mucho más costes, etc. Pero sí que si tú haces rehabilitaciones parciales que no impidan una rehabilitación profunda, y eso se arregla haciendo una hoja de ruta basada en una auditoría energética. Esto es muy importante y afecta a cualquier actividad, es decir, tanto industrial como comercial como de edificios. Es decir, voy a hacer una rehabilitación profunda, sí, pero vamos a hacer la Comisión Europea recomienda que sea por fases y que cada edificio tenga su hoja de ruta y bueno, ahora vamos, y que sea una hoja de ruta programada de manera que una rehabilitación parcial no impida o encarezca una rehabilitación a posteriori. Muy bien, pues te agradecemos mucho los comentarios y aportaciones, Javier. También hay, bueno, Penélope o Raquel también te dan las gracias por las respuestas, te dicen que ha sido un placer escucharte. Lo mismo digo, yo creo que en nombre de casi todos los asistentes, un placer volverte a escuchar y nada, muchas gracias por compartir este tiempo con nosotros. Bueno, para mí ha sido un placer, Gerardo. Gracias por invitarme otra vez y a todos los asistentes por haber tenido paciencia y escucharme lo bueno y lo malo, porque bueno, uno no es el Larrus, desgraciadamente. Muchas Pues, gracias. pues muy bien, muchísimas gracias a todos por su asistencia. Les esperamos la próxima semana, 4 de la tarde. Hablaremos de gestión energética en el sector alimentario con Adrián Gómez, que estuvo la semana pasada con nosotros. Y nada, que pasen una feliz semana y muy buenas tardes a todos. Hasta la próxima. Chao.